El 15 de agosto de 1971, un domingo por la noche, Richard Nixon apareció en televisión nacional y con una sola frase, destruyó el sistema financiero que había mantenido la paz económica mundial durante 27 años. He ordenado al secretario del Tesoro que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. La palabra clave era temporalmente. Han pasado 53 años y nunca volvió. Esa noche, Nixon no solo cambió el dinero, cambió quien controlaba el mundo, y la mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta. Esta es la historia de cómo Estados Unidos convirtió el dólar en un arma, y cómo todos nosotros quedamos atrapados en su sistema. Para entender lo que Nixon destruyó, tienes que entender lo que existía antes. En 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial aún ardía, 44 países se reunieron en un pequeño pueblo de New Hampshire llamado Bretton Woods. Su objetivo era simple: crear un nuevo sistema monetario mundial, uno que evitara las guerras de divisas que habían destruido Europa en los años 30. Y ese sistema tenía una regla de oro. Literalmente, el dólar estadounidense estaría respaldado por oro. $35 por onza. Fijo, garantizado. Y todas las demás monedas del mundo estarían vinculadas al dólar. Esto significaba que si tenías dólares, podías ir al gobierno de Estados Unidos y cambiarlos por oro. En cualquier momento. Sin preguntas. Era brillante. Simple. Y le dio a Estados Unidos un poder inmenso. Porque para que este sistema funcionara, todos los países necesitaban dólares. Y la única forma de conseguir dólares era comerciar con Estados Unidos. O pedir préstamos a bancos americanos. Estados Unidos se convirtió en el banco central del mundo. Y durante 25 años funcionó, hasta que dejó de funcionar. Aquí está el problema que nadie quería admitir. Para que Bretton Woods funcionara, Estados Unidos tenía que tener suficiente oro para respaldar todos los dólares en circulación. Y al principio, lo tenían. En 1945, Estados Unidos poseía 2/3 del oro mundial. Fort Knox estaba lleno. Las bóvedas del Banco de la Reserva Federal en Nueva York estaban repletas de lingotes. El sistema era sólido. Pero entonces empezó la trampa. Estados Unidos comenzó a imprimir dólares. Muchos dólares. ¿Para qué? Para financiar cosas. La guerra de Corea. El Plan Marshall. La carrera espacial. La guerra de Vietnam. Programas sociales masivos. Bases militares en 80 países. Cada programa costaba miles de millones. Y cada gasto significaba más dólares circulando por el mundo. Pero la cantidad de oro en Fort Knox no estaba creciendo. En 1950 había 20.000 millones de dólares en circulación respaldados por oro suficiente. Perfecto. En 1960 había 60.000 millones de dólares, pero la misma cantidad de oro. Ya no era perfecto. En 1970 había 120.000 millones de dólares circulando, y las reservas de oro habían caído a la mitad. Las matemáticas eran simples. Estados Unidos había impreso más dólares de los que podía respaldar, y algunos países empezaron a darse cuenta. Francia fue el primero. Charles de Gaulle era un hombre orgulloso, nacionalista, desconfiado de los anglosajones, y tenía una obsesión: que Francia no fuera dependiente de nadie. En 1965, de Gaulle miró los números y vio la verdad. Estados Unidos está imprimiendo dólares sin respaldo. Nos están robando. Así que hizo algo radical. Ordenó al Banco de Francia que convirtiera todos sus dólares en oro. Y no fue un movimiento simbólico. Francia envió un buque de guerra a Nueva York. Literalmente. El buque atracó en el puerto. Y los marineros franceses cargaron toneladas de oro americano y lo llevaron de vuelta a París. Fue un insulto deliberado, pero de Gaulle tenía razón, y otros países empezaron a seguir su ejemplo. Alemania Occidental,
comenzó a convertir dólares en oro. Suiza hizo lo mismo. Incluso Gran Bretaña, el aliado más cercano de Estados Unidos, empezó a dudar. En 5 años, las reservas de oro de Estados Unidos cayeron de 20.000 millones a 10.000 millones de dólares. La mitad del oro, desaparecido. Y si este patrón continuaba, Estados Unidos se quedaría sin oro en menos de 3 años. ¿Y entonces qué? Entonces el dólar colapsaría. El sistema de Bretton Woods se desmoronaría. Y Estados Unidos perdería su poder sobre la economía mundial. Richard Nixon sabía esto, y tenía que tomar una decisión. Richard Nixon no era economista, era un político, pero entendía el poder, y entendía que Estados Unidos estaba en una trampa. Opción 1. Defender el oro. Dejar de imprimir dólares. Recortar gastos. Terminar la guerra de Vietnam. Cerrar bases militares. Reducir programas sociales. Políticamente, imposible. Nixon estaba en medio de una reelección. La economía estadounidense estaba creciendo. La gente tenía empleo. Los votantes estaban contentos. Si recortaba el gasto, la economía entraría en recesión. Él perdería la elección. Y probablemente el dólar colapsaría de todas formas. Opción 2. Romper las reglas. Cerrar la ventana del oro. Decir al mundo, ya no pueden convertir dólares en oro. Esto sería un default, una violación del Tratado de Bretton Woods, un acto de traición económica. Pero también sería brillante, porque si Estados Unidos ya no tenía que respaldar el dólar con oro, entonces podía imprimir tanto dinero como quisiera. El dólar ya no estaría limitado por la realidad física del oro. Estaría limitado solo por la confianza. Y Nixon apostó a que el mundo seguiría confiando en el dólar. Porque, ¿qué alternativa tenían? El fin de semana del 13 de agosto de 1971, Nixon reunió a sus asesores económicos más importantes en Camp David. Era un secreto total. Nadie sabía lo que estaban discutiendo. El secretario del Tesoro, John Connally, fue directo. Señor presidente, estamos sangrando oro. Si no hacemos algo, en 6 meses nos quedaremos sin reservas. Paul Volcker, subsecretario del Tesoro, presentó las opciones. Podemos devaluar el dólar, o podemos cerrar la ventana del oro. Devaluar significaba decir, el oro ya no vale $35 la onza, ahora vale 50 o 70. Eso salvaría las reservas, pero también significaría admitir debilidad. Nixon odiaba parecer débil. Connally tenía otra idea. No devaluemos el dólar, cerremos la ventana del oro y culpemos a los especuladores internacionales. Nixon sonrió. Me gusta. En 48 horas escribieron el discurso, prepararon la estrategia de relaciones públicas y decidieron el momento exacto. Un domingo por la noche, cuando los mercados estuvieran cerrados, para que nadie pudiera reaccionar hasta el lunes. Fue calculado, deliberado, un golpe de estado financiero. El 15 de agosto de 1971, a las 9 p.m. hora del este, Nixon interrumpió la programación regular de televisión. 70 millones de estadounidenses estaban viendo. Pero el mensaje no era realmente para ellos, era para los bancos centrales del mundo, para los ministros de finanzas, para los inversores internacionales. Nixon comenzó con una mentira. El dólar estadounidense es la moneda más fuerte del mundo. Luego culpó a otros. Especuladores internacionales están atacando el dólar. Y finalmente dejó caer la bomba. He ordenado al secretario del Tesoro que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Dijo, temporalmente. Pero todos en esa habitación en Camp David sabían que era permanente. Nixon siguió hablando. Habló de empleos, de inflación, de proteger a los trabajadores estadounidenses. No mencionó que acababa de reescribir las reglas de la economía mundial, sin consultar con nadie,
sin negociar con los aliados de Estados Unidos. Solo lo hizo, y cuando terminó el discurso, el sistema de Bretton Woods estaba muerto. El lunes 16 de agosto, los mercados mundiales entraron en caos. En Tokio, el yen subió un 7% en un solo día. En Londres, la libra esterlina se desplomó. En Frankfurt, el marco alemán se disparó. Los traders no sabían qué hacer. Durante 27 años, el dólar había sido la roca sólida de la economía mundial. Predecible, estable, respaldado por oro. Ahora, no estaba respaldado por nada, solo por la promesa del gobierno de Estados Unidos. Y esa promesa acababa de ser rota. Los bancos centrales intentaron estabilizar sus monedas, pero no podían, porque toda su estrategia se había basado en el patrón oro. Ahora las reglas habían cambiado, y nadie sabía cuáles eran las nuevas reglas. Alemania cerró sus mercados de divisas. Suiza hizo lo mismo. Japón congeló las transacciones internacionales. Era un caos. Pero Estados Unidos no hizo nada. Dejaron que el mundo entrara en pánico. Dejaron que los mercados se derrumbaran, porque sabían algo que los demás no sabían todavía. No había alternativa al dólar. Mientras los políticos entraban en pánico y los medios gritaban sobre el fin del sistema financiero mundial, el dinero inteligente entendió exactamente lo que estaba pasando. Nixon acababa de liberar a Estados Unidos de la única restricción que tenía, el oro. Ahora Estados Unidos podía imprimir tanto dinero como quisiera. Podía financiar guerras infinitas, déficits infinitos, deuda infinita. Y nadie podía detenerlos, porque todos los países del mundo todavía necesitaban dólares, para comerciar petróleo, para comprar productos, para pagar deudas internacionales. El dólar ya no estaba respaldado por oro, estaba respaldado por algo más poderoso, el control estadounidense de la economía mundial. Los inversores más astutos empezaron a comprar dólares, no porque confiaran en el oro, sino porque confiaban en el poder de Estados Unidos. Y tenían razón. Pero había un problema. Si el dólar ya no estaba respaldado por oro, ¿por qué alguien lo usaría? Estados Unidos necesitaba una nueva ancla, una nueva razón para que el mundo necesitara dólares, y la encontraron en el petróleo. En 1973, 2 años después del Nixon Shock, Estados Unidos hizo un trato secreto con Arabia Saudita. El trato era simple. Arabia Saudita vendería todo su petróleo solo en dólares, ninguna otra moneda, y a cambio, Estados Unidos protegería militarmente al reino saudita, les vendería armas, les garantizaría seguridad. Fue un golpe maestro, porque si querías comprar petróleo, necesitabas dólares, y todo el mundo necesitaba petróleo. Japón necesitaba dólares, Europa necesitaba dólares, China necesitaba dólares. El dólar ya no estaba respaldado por oro, estaba respaldado por petróleo y por el poder militar estadounidense. Este fue el nacimiento del sistema del petrodólar, y es el sistema que todavía controla el mundo hoy. Entonces, ¿qué pasó después? Estados Unidos comenzó a imprimir dinero sin límite. La deuda federal explotó, de 400.000 millones de dólares en 1971 a 34 billones hoy. La inflación se disparó en los años 70. El dólar perdió el 85% de su valor en 3 décadas, pero Estados Unidos nunca colapsó. ¿Por qué? Porque habían descubierto el truco definitivo del poder: controlar la moneda de reserva mundial. Hoy, el 60% de todas las reservas mundiales están en dólares. El 80% del comercio internacional se hace en dólares. Y cuando Estados Unidos imprime dinero, el costo de esa inflación se distribuye por todo el mundo. Es el poder más grande que jamás haya existido. Y comenzó el 15 de agosto de 1971, con un discurso de 9 minutos y una mentira. Aquí está la ironía final. Nixon dijo que era temporal, pero nunca volvió.
El oro nunca regresó al sistema monetario. El dólar nunca volvió a estar respaldado por nada tangible. Y Estados Unidos se convirtió en la única nación en la historia que podía imprimir dinero y hacer que el resto del mundo pagara por ello. Francia lo intentó en el siglo XVIII. Colapsó. Gran Bretaña lo intentó en 1956. Perdió su imperio. Pero Estados Unidos lo logró. ¿Por qué? Porque controlaban el petróleo, controlaban el comercio, controlaban el sistema financiero. Y cuando tienes ese poder, las reglas ya no aplican. Nixon no destruyó Bretton Woods. Creó algo más poderoso, una trampa de la que nadie puede escapar. Pero esta historia tiene una segunda parte, porque hoy el sistema del petrodólar está bajo amenaza. China está comprando petróleo en yuanes, Rusia está vendiendo en rublos, los países BRICS están creando su propia moneda. ¿Es este el fin del dólar? ¿O es solo el comienzo de una nueva guerra financiera? En el próximo video, te voy a mostrar cómo China está construyendo su propia trampa. Y cómo Estados Unidos está respondiendo. Dale like, suscríbete, porque lo que viene va a cambiar todo.